Muy buenas noches, amada Iglesia de Jesucristo. Gracias a Dios por un día más de vida que nos permite tener y un día más donde también nos permite poder congregarnos en su nombre. Gracias a su amor y bondad y misericordia que siempre se expresa para con su Iglesia. Sé que todos hemos visto a Dios en este tiempo y lo seguiremos viendo porque es nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el grande, el único, el soberano que gobierna todo, como hemos aprendido, ¿verdad? Y como todos sabemos, esta semana que estamos en oración y acción de gracias por directriz de nuestro Dios, vamos a hacer lo que corresponde primeramente, ¿verdad? Para dar seguimiento a todo lo que sigue el día de hoy. Vamos a tener nuestras acciones de gracias. Lo que Dios habla sabemos que es verdad, que se lleva a cabo de acuerdo a todo lo que Él ha hablado. Así que únase ahí con su hijo, con su hija, con su familiar donde se encuentra en su casa. Y pongamos toda la atención y el cuidado debido que se debe de tener con las cosas que Dios nos habla. La Escritura nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18 que la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo, en todo. Y en este caso, nosotros vamos a tener nuestras acciones de gracias por el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento en la ciudad de Guatemala. Así que unámonos todos en un mismo sentir, con un mismo propósito, no olvidando todo aquello que nos ha hablado el Señor. Que en esta semana, cuando nos presentemos, ¿verdad?, delante de Él con esas acciones de gracias, debe de ser con gozo, con alegría, entendiendo que esta palabra viene de parte de nuestro Dios. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, Señor, por todo el cuidado que tú tienes con Misión Cristiana El Calvario. Cada una de las cosas que tú nos hablas como iglesia, los mandamientos, las directrices, todo lo que nos hablas, es para nuestro beneficio. Un beneficio, Señor, que llena nuestro ser al obedecer. Muchas gracias por ese Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento en la ciudad de Guatemala, donde tú diste esa indicación, que sería primero ahí en Guatemala, donde se iba a construir ese Centro Mundial de Adoración. Pero también hablaste para los otros lugares donde esté Misión Cristiana El Calvario, se construirían templos para adorar a nuestro Dios, grandes. Pero hoy, Señor, te damos muchas gracias por ese templo principal en la ciudad de Guatemala. Gracias por cada recurso, por cada lugar, por cada persona, por cada una de las herramientas que serán usadas, Señor, y los recursos, que todo procede del Padre de las luces. Tú eres el dueño del oro, de la plata, eres el dueño de todo lo que existe en este mundo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso, Padre Celestial, te damos gracias, porque todo en ti ha sido trazado desde antes de la fundación del mundo. Todo ha sido hecho en tu nombre, Señor. Y te damos gracias, porque nosotros aquí donde tú nos has puesto, solamente estamos para obedecer y cumplir todo aquello, Señor, que tú nos has hablado. Muchas gracias, Señor, por cada recurso. Gracias por todas esas personas que estarán siendo usadas por la iglesia, por discípulos, por todos, Señor. Hombres diestros, hombres preparados,
que también serán usados en esa gran construcción de ese centro mundial, donde tú hablaste con tanta claridad y dijiste también que ese templo será grande, porque tú eres el grande, el más grande, el soberano, el eterno. Y de esa magnitud será ese templo, Señor. Muchas gracias por cada una de las palabras, de las buenas palabras que tú nos hablas, Señor. Porque tu misma palabra dice que lo que hablas con tu boca, con tu mano lo ejecutas. Y sabemos que así será, Señor. Gracias. Y también, Padre, muchas gracias, porque tú en todos los ámbitos has tenido y sigues teniendo cuidado de tu iglesia, Señor. Desde ya también te damos muchas gracias por cada uno de los recursos económicos de tu iglesia, por cada una de las palabras donde tú nos has hablado acerca, Señor, de las primicias, de los diezmos, de las ofrendas, de las siembras. Porque todo eso, Señor, al llevarlo a cabo, al ejecutarlo como tu misma palabra lo dice, Señor, es para bendición nuestra, para ser una iglesia bendecida, enriquecida en todos los sentidos. Que ninguno se quede fuera de honrarte, de glorificarte, Señor, a través de darte lo que también a ti te pertenece, en todo, en las finanzas, en nuestra obediencia, en todo, Señor, que ninguna área de nuestra vida se quede fuera de tu voluntad, fuera, Señor, de hacer lo que tú dices, que todo, Señor, en un mismo sentir y propósito, hagamos tal y cual tú nos has mandado en las Escrituras, Señor. Porque es un mandamiento el que nosotros debemos de cumplir, el darte a ti. Y porque también habla de esas ofrendas, que cuando nosotros nos presentemos delante de ti, Señor, ninguno se presente con las manos vacías, sino todos conforme a esa bendición gloriosa que tú nos das. Nos das fuerzas, nos das todo, Señor, para poder llevar a cabo los trabajos que corresponden y también así obtener nuestros recursos económicos, pero tú nos has hablado que solamente una parte es la que nos corresponde y debemos de honrar a nuestro Dios también con las finanzas. Así, Padre, que te damos muchas gracias porque eres tú el que nos has sostenido, tú nos has provisto, has obrado, nos has sustentado, tenemos vida, salud, todo, Señor, lo que tenemos en esta vida, en esta tierra, incluso el aire que respiramos, que es gratis y que no lo valoramos, y muchas cosas no valoramos hasta que podemos ver las situaciones adversas, nos damos cuenta de esa riqueza que tenemos en Cristo Jesús, de su bendición abundante y que no nos cuesta dinero, sino solamente nos cuesta obedecer y entender. Es lo que tenemos que hacer, Señor, obedecer para poder darnos cuenta, Señor, de la gran bendición que tenemos de estar en Cristo Jesús. Que no perdamos de vista, Señor, el poder honrarte en toda nuestra vida, pero en este caso con las finanzas que tú nos permites tener y que lleguen a nuestras vidas, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, mis hermanos, pues hoy pongamos toda la atención que se requiere, porque así lo manda a nuestro Padre, que nos preparemos, que estemos atentos, que estemos gozosos, porque esta noche vamos a recibir su palabra llena de gozo, esa palabra que trae vida, que trae fuerzas, que nos hace entender a nuestro Padre eterno, su voluntad para nuestra vida y nuestra familia. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amado profeta César del Cid, y a través de él, ¿verdad? Hoy el Señor estará hablando al corazón de toda su iglesia.
recibamos, estemos atendiendo a todo lo que Dios nos hable y pues dispongamos nuestro corazón, que es lo más importante, a recibir esa palabra que nos llenará de vida, de fuerza, de vigor, de salud, porque eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros. Que Dios les bendiga, buenas noches, disfrutemos nuestro servicio general del día de hoy. Bendiciones para todos mis hermanos. Buenas noches. Muy buena tarde y buena noche a todos mis hermanos que ya están sintonizando esa transmisión. Es bueno para ustedes, para mí, para nosotros, estar una vez más atentos a lo que el Padre quiere hablar a nuestra vida, a lo que el Señor mismo quiere que nosotros entendamos para que nuestro desarrollo continúe sin ser estorbado, porque es importante que nosotros comprendamos que el desarrollo, que debe ser evidente en nosotros, también en algún momento puede de alguna manera ser estorbado. Ahí es donde nosotros debemos de poner mucho cuidado y mucha atención para que las palabras que se nos enseñan, que vienen directamente de nuestro Padre, son para percibirnos, son para cuidarnos, pero también son para corregirnos, para advertirnos y para que nosotros estemos atentos. En una ocasión recuerdo que nuestro apóstol decía una palabra en Reforma y es estar alerta. Eso me lleva a entender lo que hemos visto y leído no sé cuántas veces, pero que hoy quiero introducirme allí para que con toda seguridad el Espíritu Santo nos hable y nos enseñe. Cuando digo quiero no me refiero a un sentir personal, sino que es a lo que el Espíritu Santo me está llevando y lo tengo muy claro y no olvidemos que lo digo delante de Él y naturalmente de parte de Él también. A ver, Efesios capítulo 4 y verso 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hoy quiero hablarles de la importancia de mantenernos en el discipulado. Cómo es de vital, cómo es de necesario el que nos mantengamos conectados siempre al discipulado. Y conectados no me refiero solamente a conectarnos a una transmisión o a un discipulado en línea, sino que debemos de estar conectados con el Espíritu Santo. Recuerden que estamos unidos a Cristo, pero cuando vemos Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En una ocasión, o más de una ocasión, compartí con ustedes acerca de estos 5 ministerios. Estos 5 ministerios vamos a encontrarlos definitivamente en todo el mundo, o en cualquier parte del mundo. Pero ojo y oído con lo que voy a decir. Recuerde que ahí dice, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó. Están los 5 ministerios constituidos. Vamos a encontrar en todas partes del mundo seguramente apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros constituidos por Cristo. Pero vamos a encontrar una gran cantidad que no fueron constituidos por Cristo. Fueron constituidos humanamente, fueron constituidos por la religiosidad, fueron constituidos por, aún, ojo y oído con esto, aún el sistema también constituye. El sistema prepara académica o teológicamente para
ponerlos al frente. ¿Por qué razón? Porque el sistema, recuerden que ahí opera todo tipo de engaño. Entonces el sistema no está peleado con los apóstoles, con los profetas, evangelistas, pastores y maestros que él mismo ha constituido. Eso hay que ponerle atención a esto, porque aquí habla de y él mismo, los constituidos por Cristo. Los constituidos por Cristo, naturalmente van a ser ministerios de respeto, no necesariamente de renombre, algunas veces sí, otras no. De respeto, ¿por qué? Porque fueron constituidos por Cristo. Ahora, cuando no son constituidos por Cristo, son constituidos por cualquier otra corriente, sea el sistema, sea la religiosidad, lo que querramos nosotros decir, ese es otro asunto. Ahí no tenemos por qué nosotros temer nada, porque no tienen que ver con esa línea de legalidad. Pero bueno, tampoco se trata de que comencemos nosotros mismos a señalar y a decir, bueno, tal ministerio, ese no fue constituido por Cristo, este otro tampoco, este sí. No, creo que no nos toca a nosotros, aunque por eso es importante que crezcamos y nos desarrollemos, porque entonces vamos a desarrollar, recuerden ustedes lo que se ha venido enseñando tanto, el carácter de Cristo, y ahí vamos nosotros a desarrollar también el discernimiento para conocer lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Por eso no hay cosa tan linda para un discípulo entender que está establecido, que fue plantado en el lugar correcto, donde el Señor ha usado y está usando ministros y ministerios constituidos por Él para llevarlos exactamente a donde el Señor ha determinado. Ya está trazado no solamente el plan, sino está trazada también la senda. Ahora, ¿qué sigue diciendo? A fin de perfeccionar, verso 12. Muy bien. Cuando a nosotros nos están discipulando, necesariamente deben estarnos perfeccionando. Sin discipulado no hay perfeccionamiento. Si alguien no está siendo perfeccionado, seguramente dejó de ser discipulado. Porque aquí nos enseña para qué son los ministerios en este caso. Y a fin, ese es el objetivo de por qué el Señor los constituyó. No los constituyó para que tengan un montón de iglesias, aunque eso es parte de, pues, ¿verdad? Pero hoy parece que lo que da mayor garantía es el que tiene mayor cantidad de congregaciones, por ejemplo. O en otros casos no es mayor cantidad de congregaciones, sino mayor cantidad de gente. Dicen, mire, él es un apóstol, él es un evangelista, él es un profeta, es un maestro, etcétera, pero su reconocimiento es por la cantidad de gente. Mire los cientos, los miles que tiene. Entonces el respeto es por cantidad de personas que tiene en una congregación y otros por cantidad de congregaciones que tienen también. No estoy diciendo que eso es malo. No estoy diciendo que el que tiene una iglesia muy grande de miles no es de Dios, o el que está administrando varias iglesias tampoco es reconocido por el Señor. Estoy enseñando y estoy hablando bien, ¿verdad? Hay algunos, naturalmente, que esa es la forma en que destacan sus logros, su ministerio. El respeto, la honra, es por la cantidad de personas o cantidad de congregaciones. Bueno, es otro tema. Mis respetos para aquellos que han hecho una labor en donde han alcanzado y se han extendido estableciendo el reino de Dios. Otra vez lo digo bien, se han extendido estableciendo el reino de Dios. No estoy
tampoco aquí aseverando que todo el que se extiende establece el reino de Dios. Recordemos que se puede extender una congregación en muchos lugares, ¿verdad? Sin embargo, al momento de lo que vamos a ver es que lo que menos se está estableciendo es el reino de Dios, pero sí se extendió. Pero entonces, ¿qué es lo que se está estableciendo? Se puede estar estableciendo religiosidad en todas partes, ¿verdad? Tenemos 3,000, 5,000 congregaciones, la cantidad de congregaciones que quieran, pero ¿qué es lo que está estableciendo? Usted llega a las congregaciones y va a encontrar mandamientos humanos, va a encontrar humanismo, va a encontrar religiosidad. Ah, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Por eso hay tanto que enseñar acerca de esto, pero bueno, no quiero detenerme más. Lo que sí quiero enfatizar, lo correcto, lo verdadero, lo genuino, lo que es de Dios, 5 ministerios, pero establecidos con el fin de que perfeccionemos. ¿A quiénes? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Muy bien. ¿Por qué debe de ser perfeccionados? Debemos ser perfeccionados todos. En primer lugar, bueno, nosotros, cuando digo nosotros, hablando de un ministerio, sea un apóstol, sea un evangelista, un profeta, pastor o maestro a nivel de misión cristiana al Calvario, que es lo que nos corresponde hablar, no podemos hablar por otros, pues si algo hemos aprendido es que no dejamos de ser discipulados. Nosotros somos discipulados, estamos siendo discipulados. ¿Qué significa? Estamos siendo perfeccionados, estamos siendo enseñados. Por eso venimos nosotros y también perfeccionamos a otros. Ahora, el peligro es cuando un discípulo deja de ser discipulado o deja de discipular. Cuando un discípulo deja de ser discipulado va a ser muy evidente, ¿verdad? Se vuelve muy solitario, vamos a hablar de eso en un momento. Pero ojo, porque alguien puede estar siendo discipulado, pero no estar él o ella como discípulo discipulando a otros. Entonces perdió la senda, perdió el propósito, perdió la vía, perdió el objetivo. Porque recuerden que en 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Esto no se acaba, no termina. Ahora, punto crucial aquí es que cada uno de nosotros estemos seguros de que estamos siendo discipulados. Si estás siendo discipulado, estás conectado a la vida. Ahora, punto número 2 es asegurarme que estoy discipulando también a otros. Porque este es el fin, el objetivo. Aquí dice a fin de perfeccionar a los santos, pero no termina ahí, sino dice para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, un discípulo debe estar siendo perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre hay un para. ¿Por qué estás siendo discipulado tú? ¿Por qué estoy siendo discipulado yo? Estamos siendo discipulados para la obra del ministerio. O sea que debemos estar haciendo, realizando la obra del ministerio. Debemos estar edificando el cuerpo de Cristo. Esto lo logra y lo puede hacer ¿quién? El que está siendo perfeccionado. ¿Quién es el que está siendo perfeccionado? El que ha permitido y está permitiendo que se le enseñe. Recordemos que Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Hay que hacerlos. Entonces, en ese perfeccionamiento se está moldeando, se está tallando la vida del discípulo. Ahora, es importante que el discípulo comprenda esto. ¿Por qué razón? Porque si no, vienen también los descuidos. Los descuidos en la vida de un discípulo siempre han sido y serán
un peligro, un gran peligro. Recuerden ustedes que, tenemos varios ejemplos, pero uno de ellos es allá en Génesis. En Génesis capítulo 3, vamos ahí por favor. Génesis capítulo 3, dice la escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero, dice, pero la serpiente era astuta. Si algo va a utilizar el enemigo para estorbar a un discípulo o para estorbar su discipulado, es la astucia. El enemigo siempre va a utilizar astucia. El sistema se va a prestar para esa astucia. Por eso aquí aparece. En este caso dice, la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, muy bien. Pero dice, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empezó a poner en tela de duda, en tela de juicio, como decimos. Llegó a razonar a Eva, en este caso, con que Dios os ha dicho. Y al momento ella, pues, el verso 2, ella responde, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entró allí Eva a una conversación, pero esta conversación no era una conversación solamente, era una persuasión. Ya Satanás ya había trabajado, llamémosle así, un plan con astucia. ¿Cuál era el fin? El fin no era estorbar solamente a Eva. El fin era sacarla del plan de Dios. Por eso hablé hace un momento de los estorbos. Un estorbo lo que persigue es sacarte, hermano, sacarte, hermana, también a ti. Pero, ¿cómo actúa la astucia? Muy bien. El apóstol Pablo lo dice allá en Corintios, o en la iglesia de Corinto, y dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Un discípulo debe permanecer, siendo discipulado. ¿Por qué? Porque cuando no permite ser discipulado, cuando ya cuestiona ese discipulado, cuestiona o se resiste a que se le enseñe porque cree que ya lo sabe todo, porque cree que ya aprendió mucho, porque cree que ya puede hacer las cosas sin que le estén enseñando, naturalmente es uno de los candidatos al extravío. Por eso debemos de poner mucho cuidado y no permitir que venga la autosuficiencia, el orgullo, la vanagloria, la arrogancia, la altivez. Esto algunos pueden permitirlo fácilmente, ¿verdad? Otros dejan que vuelva la lógica a su vida, el raciocinio, y empiezan a cuestionar ciertas cosas. Si es cierto, él tiene razón, ella tiene razón, no me había puesto a pensar en eso, y tiene sentido lo que me dijo. Cuidado, porque esto es lo que hizo la serpiente, extravió a Eva, llevándola a razonar, llevándola a que utilizara su lógica. Pero recordemos que Eva, así como Adán, estaban siendo enseñados por Dios mismo. Fue Dios el que no solamente los creó, los estableció en el huerto, sino fue Dios quien comenzó a enseñarles. Fue Dios quien comenzó a dar las directrices. Pero aquí, Eva,
empezó a oír, empezó a escuchar lo que no correspondía. Vamos, porque hoy, en esta hora, en esta tarde o noche, el Señor con toda seguridad nos está hablando a todos, y a alguien en particular puede estar el Espíritu Santo trabajando y diciendo, esta palabra tiene que ver contigo, porque fácilmente prestas oído, prestas atención a lo que no conviene, a lo que no corresponde, aquello que te deja pensando, te deja dudando, aquello que extravía tus sentidos. Y seguramente el Espíritu Santo puede estar diciendo, y te he dicho una y otra vez, te he enseñado, pero con facilidad vuelves a descuidarte. Dice la Escritura en el verso 6, verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le estaba contrariando ya lo que Dios había dicho, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Empezó a enseñar. Este es un tipo, de ahí viene ya un tipo de doctrina, no solamente equivocada, falsa. Cuando alguien ya empieza a prestar atención a algo y que ese algo que le están diciendo le distrae, ese algo que le están diciendo le deja en qué pensar y comienza ahí a dar vueltas en su mente y en su corazón y de repente dice, bueno, sí, puede ser, no había pensado en eso. Cuidado, porque ahí puede haber ya una operación del maligno. Dice en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio. O sea, primero prestó atención a sus oídos, luego sus ojos, sentidos, cómo se extravían. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuánto tiempo Eva estuvo cerca de ese árbol? El Señor no le dijo, cuidado, y pasan cerca de ese árbol. No, la orden era no tomar o no comer de ese fruto. Sin embargo, ella comienza a ver el árbol, pero ya lo ve, aquí pongamos atención, ya lo ve con el sentido extraviado o con los sentidos en pleno extravío. Porque dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué más? Y que era agradable a los ojos. Nunca antes ella había visto el árbol así, y el árbol ahí estuvo siempre. La operación del extravío ya estaba naturalmente en cierne, ya era algo hecho, ya estaba casi consumado. Y sigue diciendo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, la astucia del maligno era llevar en este caso a Eva a ver la otra realidad. Ella se mantuvo en la realidad divina, pero aquí la llevó a ver la realidad terrenal, la realidad del engaño, de la mentira. Y es ahí donde entonces, ya bajo esta operación, el enemigo logra su objetivo. Satanás mismo dice, y tomó de su fruto. No dice que vino Satanás o la serpiente y quitó el fruto y se lo dio a Eva. Ella misma, voluntariamente, dice, y tomó de su fruto y comió. No dice que la obligó a comer. ¿Cómo es que ella entonces permitió todo esto? Naturalmente fue uno de esos descuidos que a veces se ven como inofensivos. No, pues lo único que yo estoy bien, profeta, yo estoy bien, pastor, apóstol, discipulador, asistente, no, yo gracias a Dios estoy bien. Me he descuidado un poco en la palabra, es cierto, últimamente no he leído las escrituras, pues he dejado de ayunar,
no he estado orando, y a veces pues que no me conecto a las transmisiones o a mi discipulado, al grupo, pero una que otra vez nada más. A veces parece que eso es inofensivo. Pero ¿por qué en otras cosas sí ponemos toda diligencia? ¿Quién dice, por ejemplo, sí, últimamente no he ido a trabajar porque fíjese que no me ha dado ganas? A veces voy, a veces no voy. ¿Quién dice eso? Fíjese que a veces yo voy a mi trabajo y de repente ahí, tiene un horario, por supuesto, pero de repente me dan ganas de salirme y me salgo y dejo el trabajo. O sea, ¿quién tiene ese tipo de descuidos o de desorden en su trabajo? Nadie. Negocio, lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué en eso sí somos diligentes? Es que no hemos entendido que nuestra vida depende de esto que estamos escuchando y recibiendo hoy. Nuestra vida depende de Cristo Jesús. El que nos movamos y hagamos tantas cosas, no olvidemos que la Escritura dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Es en Él. Todo fue creado por Él y para Él. Pero ya extraviado los sentidos, comienzo a ver las cosas diferente. Todo fue creado por mí y para mí. ¿Quién estableció el negocio? Yo. ¿Para qué es ese negocio? Para mí. ¿Para qué estoy trabajando? Para mí, para mi familia. Pierdo de vista el objetivo, que todo fue creado por Él y para Él. Entonces aquí Eva perdió de vista totalmente el objetivo. Puso atención a lo que no debía. ¿Cuántas veces una simple conversación, a veces no es ni siquiera una conversación, escuchamos a alguien que dice algo y ya eso lo agarramos, lo tomamos y eso comienza a hacer algo o a producir algo incorrecto, equivocado, malicioso en nuestra vida? Ya se convierte en una mancha. Como dice una de las cartas, me parece que es el apóstol Judas, no Judas Iscariote, pero que habla de manchas en vuestros ágapes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dice, y tomó de su fruto en el verso 6 y comió, pero luego dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay algo bien importante que debemos entender. La que fue extraviada, sus sentidos fueron extraviados, fue Eva. Adán no habla la Escritura que fueron sus sentidos extraviados. Él voluntariamente. Él sencillamente dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí, como un día se nos enseñó hace mucho tiempo también, aquí le ganó a Adán el sentimiento, ¿verdad? Pues era Eva la que estaba comiendo de ese fruto. Adán sabía también lo que Dios había dicho, pero bueno, Adán sabía que si él no comía de ese fruto, pues ella se quedaba sola, expuesta, y ya sería directamente Dios con ella. Entonces el sentimiento ya de pareja, pues bueno, él también come, ¿verdad? Es como decir, bueno, ya comiste, pues ¿qué más me queda a mí? ¿O qué me queda a mí? Pues comer también, pues a fin de al cabo somos uno, ¿verdad? Ahora, qué peligroso es cuando un hombre o cuando una mujer ya como discípulos, o aún sean pareja o familia, cuando dejan de escuchar a Dios. En el discipulado, si algo debemos estar escuchando es al Señor. Por eso recuerden, estamos siendo perfeccionados. Cuando el Señor nos habla, cuando nos enseña, cuando nos ubica, nos corrige,
Él está perfeccionándonos. Pero ¿cuántos al dejar el discipulado dejan entonces no solamente de ser perfeccionados, dejan de escuchar a Dios? Y cuando dejan de escuchar a Dios, están propensos a escuchar cualquier otra cosa, cualquier otra corriente. Ahí es donde vienen otra vez esos peligros grandes para la vida de un discípulo. Me gusta tanto porque veo en la Escritura, que ustedes me acompañan allá en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a ver, ahí hay algo muy importante que debemos también todos conocer y sobre todo comprender. En Juan capítulo 5 encontramos nosotros que Jesús sanó a un hombre que tenía, dice la Escritura, 38 años que estaba enfermo. Estoy en Juan 5, verso 5. Dice, había un estanque, este estanque llamado Betesda, un estanque donde dice la Escritura que yacía una multitud de enfermos. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, pero estos esperaban el movimiento del agua. ¿Qué movimiento? Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Ellos no sabían cuándo. Pero el ángel, cuando descendía, movía las aguas del estanque, agitaba las aguas. Entonces, los ciegos, los cojos, los paralíticos, se tiraban al agua. Pero solo uno podía ser sano. ¿Quién? El primero que caía en el agua. Podían tirarse un montón, pero allí era el primero. ¿Y cómo saber quién había sido el primero? Si se habían tirado un montón, pues fácil, el que salía sano. Este es el que había sido primero. Sin embargo, este tenía 38 años de estar enfermo y estaba allí junto al estanque, pero cuando Jesús lo vio y Jesús supo que ya tenía estos 38 años de estar enfermo, dice en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien. Jesús tenía el poder para sanarlo sin que este hombre se tirara ahí al agua en el estanque. Él mismo le dice a Jesús, pues cada vez que hay un movimiento del agua, pues otros llegan antes que yo. Qué frustrante para aquel hombre escuchar el movimiento del agua, igual que los demás ciegos, cojos y paralíticos. Pero este era uno que definitivamente no tenía para esa esperanza de ser sano. Siempre le ganaban otros. Jesús lo sana, solo que ahí es donde intervienen los religiosos. Miren la religiosidad, pues. Jesús lo sana en el día de reposo. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, el día de reposo no decía en la ley, a través de Moisés, la ley mosaica, que no había que trabajar. Pero entonces para los religiosos, ellos establecieron ya otras normas. Por ejemplo, para ellos dijeron, muy bien, no hay que hacer nada el día de reposo. Sin embargo, en este caso, si alguien era sanado, como este, toma tu lecho. No sé exactamente qué era el lecho. Podría haber sido, llamémosle hoy, un catre. Otro diría un petate. Además, si se dice aquí en Guatemala, no sé, en otros países, algo donde él se acostaba. Y entonces toma tu lecho. Pues bueno, agarra tu catre y llévatelo, vete a tu casa. Toma tu lecho y anda, vete. Para los religiosos ese era un trabajo. Ellos no celebraban
de ver a aquel que había sido cojo caminando. No, por favor, espérate. A ver, ¿por qué llevas tu lecho para tu casa? No era, ¿qué te sucedió? ¡Qué maravilla! Andas caminando. Fuiste sano. No. La religiosidad, por eso es tremendo. La religiosidad va contra o es contraria a la voluntad de Dios. Donde el Señor se goza, la religiosidad o el religioso ahí no se goza. Donde el Señor no se goza, ahí sí, la religiosidad se goza. A eso me estoy refiriendo, con que va en contra de la corriente. Y qué ironía, diría alguien, pues son religiosos, gente que pues ama a Dios, busca a Dios, por favor. Entonces viene Dios y ¿quién fue el que te dijo eso? Y aquel hombre pues dice que no lo había reconocido, porque Jesús se había entre la multitud de la gente, se había ido. Pero ¿quién fue el que te dijo toma tu lecho? O sea, ¿quién quebrantó el día de reposo? ¿Quién te dio la orden para que vayas caminando con tu lecho el día de hoy? Pues que miren, yo era el cojo que había estado. No, eso no importa. ¿Quién te dijo que te llevaras el lecho hoy para que te levantaras y te llevaras tu lecho hacia tu casa? Muy bien. ¿Por qué leo esto? Por la relación de lo que vamos a ver en esto que sigue. Muy bien. Dice el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, vamos a ir más adelante. Verso 17, Jesús responde y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús, él claramente aclara, mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero mira, el día de reposo, sí, pero recordemos que Él es Señor del día de reposo. Él está por encima del día de reposo. Una cosa es una directriz, un mandamiento, un precepto, pero Él está por encima de ello. Él no está, como Señor, no está por debajo de una directriz, de un mandamiento. Por eso un día le dijo a los discípulos, no lleven bolsa, no lleven alforja, espada, no. Pero en otra ocasión les dice, lleven alforja, lleven espada. Entonces, una vez les dice que sí, otra, bueno, Él es el Señor. Él sabe qué es lo que está ordenando. Él tiene el control de todas las cosas. Pero para el religioso, el día de reposo estaba por encima del Señor. Bueno. Pero Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero continúa. Dice, respondiendo verso 19, o respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué significa esto? Jesús no hacía nunca, no hizo nada como Él creyó, como Él le pareció, como Él lo pensó, como Él lo imaginó. No, está claro, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cómo así? Sí tenía voluntad Jesús, pero dice sino lo que ve hacer al Padre. Pongamos cuidado, ve. ¿Por qué? Aquí viene la relación. ¿Por qué Eva fue extraviada? Sus sentidos. Porque dejó de ver a Dios. Porque dejó de escuchar a Dios. Por eso dije hace un momento, no podemos permitir aquellos descuidos que parecen tan insignificantes, tan pequeños, y verlo como algo inofensivo. No, tampoco estoy mal.
solo porque últimamente no he orado, solo porque últimamente no he oído las escrituras, he dejado de hacer esto, lo otro, he dejado de servir al Señor, no significa que esté mal. Una que otra vez nada más me ha sucedido. Peligro. Cuando creemos que tenemos el control. Jesús, por eso dice, no puede hacer nada, el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús estuvo siempre atento, sus ojos, sus oídos. Yo no hablo por mi propia cuenta, según oigo, eso hablo. Jesús no se permitió ningún descuido. Él fue responsable de lo que sus ojos veían, lo que sus oídos escuchaban, de lo que permitía que llegara a su corazón y a su mente. Ahí es donde surgen las víctimas. Aquellos que a veces se permiten ser lastimados y después se vuelven víctimas. Es que me hirió, me ofendió, me lastimó, me menospreció, dijo esto de mí. Hubiera visto el gesto, la forma en que me vio, en que me habló. Pero aunque lo que tú digas sea verdad, tienes que aprender a mantenerte de pie, guardando tus ojos, guardando tus oídos, guardando tu corazón y tu mente. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Jesús fue responsable. Aunque a Jesús lo atacaban, lo señalaban, querían buscar algo para poder atraparlo, Jesús se conservaba puro, se mantenía de pie, viendo al Padre, escuchando al Padre. Por eso dice en el verso 20, porque el Padre dice, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Jesús se determinó. Yo no voy a hacer nada por mí mismo. Yo no voy a andar hablando lo que se me ocurra. Según lo que yo oiga de mi Padre, eso es lo que voy a hablar. Según lo que yo vea hacer a mi Padre, eso es lo que voy a hacer. Por eso el Espíritu Santo dice que tampoco hablará por su propia cuenta. Él hablará todo lo que oyere. Qué lindo ese principio. Ahora dice, porque el Padre otra vez ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras, dice, que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea que Jesús, el Padre, estaba, como dice la Escritura, en quien este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El Padre estaba tan complacido que el Padre le mostraba al Hijo todo lo que hacía. ¿Cuántas veces decimos o pensamos, bueno, pero si el Padre a Jesús le mostraba, pero yo siento que a mí no me muestra? Primero, no es por sentir. Segundo ¿están mis ojos atentos? O a cada poco descuido. Lo que veo, cuando digo descuido, lo que veo es, dejo de ver a Cristo, pues. No estoy hablando que tengo que andar viendo hacia el cielo todo el tiempo, no. ¿Cuántas veces veo lo que el Señor no me ha mandado a ver? Y me pierdo en eso. Veo la circunstancia, la veo más grande. ¿Cuántas veces oigo otras voces, otras personas,
Cuidado, porque en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios. ¿Cómo los van a oír? No es que en lo oscuro, en la noche, un demonio va a hablar, en algunos casos quizás, pero ¿a quién van a usar? A personas con mucha persuasión, con mucha astucia. Por eso hoy está previniéndote el Padre. Hoy está previniéndonos a todos. No dejes de ser discipulado. Permanece en Cristo. Permanece siendo discipulado, porque sólo así vas a ser perfeccionado, perfeccionada. Vi algunas versiones, siempre de Juan 5, 20, y en la versión TPT, ya traducido, dice: porque el Padre ama tanto a su Hijo, siempre le revela todo lo que está por hacer. Me gustó mucho esto. Siempre le revela lo que está por hacer. ¿Cuántas veces tú te has preguntado y has dicho: ¿cómo quisiera que el Señor me revelara? Primero quiero decirte, tú como hijo, como hija, otra vez hablo donde fuimos plantados en Misión Cristiana del Calvario. Tú tienes revelación. Por eso entiendes la revelación con facilidad. Recuerda que hay algunos que no les he dado esto. A ustedes o a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino. A otros no. Entonces, si te ha sido dado a ti entender los misterios del reino, es porque tienes revelación. Revelación para entender. Pero también tienes esa revelación que el Espíritu Santo trae a tu vida. Esa revelación que puedes y que debes estar aplicando cada día. Esa revelación clave, vital, necesaria para también estar perfeccionando a otros. Pero dice claramente aquí, siempre le revela todo lo que está por hacer. Yo quisiera que Él me revelara al Padre en medio de todo esto, qué es lo que Él está por hacer. A ver, está lo que el Padre está haciendo y también lo que el Padre está por hacer. Ahora, pregunto, ¿cómo están tus sentidos? Ahorita me refiero a los sentidos, pero voy a ir más adelante a algo más. ¿Cómo están tus sentidos? Tus ojos. ¿Estás yendo a la luz de su palabra? ¿Estás yendo a la Escritura? ¿Cómo está tu oído? ¿Está afinado? ¿O está todo distorsionado? Porque hoy es tanto lo que la gente, lo que los medios de comunicación dicen, que ya no sabes qué pensar, ya no sabes qué creer. Hoy es tanto. Pero a quien menos oyes es a Dios, al Señor, a su Santo Espíritu. Sigamos. ¿Cómo está lo que sale de tu boca? Lo que hablas. Está saliendo palabra buena de tu boca. Se ha ido verdaderamente, se ha apartado de ti el lamento, la queja, las malas expresiones, los desacuerdos, todo aquello que te trae molestia. Dije sentidos, pero ¿cómo está la actitud de tu corazón? El Padre dice claramente
entonces ama tanto a su hijo, siempre le revela todo lo que está por hacer. Pero encontré en la versión Message y quiero solo enfatizar esta parte. El hijo no puede hacer nada de forma independiente, solo lo que ve hacer al padre. Consecuencia, dice más adelante, el padre ama al hijo y lo incluye en todo lo que hace. Me gustó muchísimo esto. Dice, el hijo no puede hacer nada de forma independiente. Esto va de la mano con lo que venimos enseñando. Cuando alguien deja de ser discipulado, comienza a actuar de una manera independiente. Piensa como quiere, habla como quiere, actúa como quiere, decide como quiere. Ese es un discípulo que dejó de ser discipulado, que comienza a actuar y a vivir de una manera independiente. Esto ya es desconectado de la persona de Cristo, de su Santo Espíritu. Por eso, ¿a qué nos está llevando el Señor hoy? Primero, que nosotros permanezcamos en Cristo, permitamos seguir siendo perfeccionados, discipulados, pero luego, para que nosotros podamos también guiar, ayudar, exhortar a otros para que se vuelvan a Dios, para que vuelvan a la vida, para que no olviden que tienen dueño, que le pertenecen a Cristo, para que tengan claro que de Él proviene todo, todo. Que vuelvan su corazón a Dios, que permitan seguir siendo enseñados y discipulados. Hoy, escucha lo que te digo. Hoy, los que compartiste, con quienes compartiste hoy, en este día, los tuyos, tu familia, sí, el Señor te está hablando a ti. Ellos, a quienes tú amas, dice, son mi familia, yo los amo, yo quiero que estén bien. Bueno, primero, tú debes estar en Cristo. Me llama la atención cuando uno viaja por avión, seguramente ustedes lo saben, pero voy a recordárselos. Cuando está por despegar el vuelo, regularmente una azafata se para y comienza a dar las instrucciones. Y una de las instrucciones que siempre dan antes de que el vuelo despegue es que si a cierta altura caen las mascarillas de oxígeno, que inmediatamente el pasajero se coloque la mascarilla de oxígeno y explican cómo colocársela. Pero siempre aclaran algo. Cuando uno lee incluso el trifoliar, o como le llamen lo que está en los aviones, ellos siempre dicen, si usted le acompaña a un menor, primero póngase la cámara de oxígeno, el adulto, luego se la pone al menor. ¿Por qué es eso? Porque si primero trata de hacerlo con el menor, se descuida el adulto. El menor, el adulto puede
morirse y dejar expuesto al menor. Entonces puede ser el padre a su hijo o a su hija, pero lo primero lo haga el adulto, para entonces ya el adulto consciente que está siendo responsable consigo mismo, inmediatamente lo hace con el menor o los menores. Esto aplica lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces alguien trata de ayudar a otro o ayudar a otros, pero lo hace de la manera equivocada? Por ejemplo, fíjate que te he estado viendo, estás descuidado, descuidada, eso no está bien. Pero si él mismo o ella misma se está descuidando, por eso asegúrate de estar en Cristo y de estar haciendo lo que corresponde. Por eso, hace un momento, lo que te fue dicho, sí, hoy, los que compartiste, con quienes compartiste hoy, con quienes seguramente te sentaste a la mesa hoy, los tuyos, a quien amas. ¿Qué dice el Señor? Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí no basta el sentimiento de una madre, de un padre, de un hijo, de un hermano, de una hermana, de un tío, de un abuelo. No es por sentimiento. No es porque una madre se ponga a llorar y le diga a su hijo, a su hija, por favor, yo quiero que te vuelvas a Dios. No es por llanto. No es por convencimiento humano. Es que Dios te está hablando a ti, independientemente la función que tengas como padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, etc. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué nos está diciendo? Que el hijo no puede hacer nada de forma independiente. Jesús nunca actuó de una manera independiente. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué todavía vemos discípulos actuando de una forma independiente? Haciendo lo que quieren, hablando, pensando, decidiendo como quieren. Esto es ir contra Dios mismo, así como actúa la religiosidad, así como actúa el humanismo. Por eso dice, el Padre ama al Hijo y lo incluye en todo lo que hace. Me gusta eso. Si algo hace mi Padre y tu Padre, nuestro Padre que está en los cielos, es incluirnos. Pero algunos se excluyen. Ojo y oído con esto. El Padre es incluyente. Él te incluyó a ti y me incluyó a mí en su plan, en su propósito, en ese objetivo. Él nos incluyó. Pero, ¿qué dice la Escritura? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Padre es incluyente. Él te incluyó a ti y a mí. Pero cuando alguien no quiere seguir siendo discipulado, enseñado, se excluye. Hay una diferencia cuando el Señor quita a alguien y cuando alguien se excluye a sí mismo. Cuando el Padre le ha incluido. Por eso debemos de poner mucho cuidado, mucha atención. Primero, entendamos que estamos siendo perfeccionados. No permitamos descuidos, no permitamos estorbos que nos lleven a dejar de ser perfeccionados. ¿Perfeccionados en qué? Perfeccionados en la fe, perfeccionados en la madurez,
perfeccionados en la obediencia, perfeccionados en la sobriedad, perfeccionados en la paciencia, perfeccionados en amor, en el amor de Dios. ¿Cuántos aspectos más necesitamos ser perfeccionados? En la misericordia, en el dominio propio, muchísimo más. Finalizo. Dice en la NTV siempre de Juan 5:20. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Me llama mucho la atención porque para ustedes y para mí, levantar a un cojo, a un paralítico, ¿acaso eso no es trascendente? ¿Acaso no es trascendente que tú vayas y pongas tu mano sobre un ciego y sus ojos se abran? Sobre un sordo y que sus oídos escuchen. Alguien que no puede tener, una mujer que no pueda tener hijos, que es estéril, oras por ella, pones tu mano y a partir de ese momento deja de ser estéril y se vuelve fértil. ¿Acaso eso no es trascendente? Pero me gusta cómo el Señor nos enseña, porque dice en esta versión, de hecho el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Recuerden que se nos ha enseñado bastante, en un congreso también se enseñó acerca de eso, de las cosas mayores. Las cosas mayores. Tú fuiste destinado, mi hermano. Sí, tú que me estás escuchando, fuiste destinado. Tú fuiste destinada para las cosas mayores. Pero no estorbes la obra de Dios en tu vida, permitiéndote esos descuidos, permitiéndote estorbos. Hay algunos, me pregunto, a nivel de misión, durante algunos lunes no hemos tenido reforma. A nivel de misión. ¿Cuántos se conservarán frescos? Hablo en la frescura del Espíritu, aún no habiendo reforma los lunes. Voy un poco más allá. En nuestro caso, a veces no hemos tenido transmisión. Por ejemplo, el miércoles no tuvimos. ¿Qué pasaría si, solo como un ejemplo, por 2 meses, 3 meses, 5 meses, no tuviésemos transmisión, o no tuviésemos grupo de discipulado el día que te corresponde, jueves o viernes, sábado, el día que fuera, que durante 4 o 5 meses no tuvieras? ¿Qué sucedería? Algunos están respondiendo muy rápido. No, yo me mantengo de pie por la gracia de Dios, yo continuaría. No, en algunos casos seguramente sí, pero en otros se descuidarían con toda facilidad. Si teniendo los recursos, reformas, transmisiones, discipulados, congresos, aún así algunos se descuidan. Esos descuidos que a veces se conectan, a veces no se conectan, o se conectan solo por un momento nada más, sin poner atención lo que el Padre está hablando, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por eso, hoy por hoy, tenemos una bendición enorme, grande, el que Dios haya puesto hombres y mujeres, independientemente de los 5 ministerios. Claro, ahí están
En Efesios 4:11 lo vimos. Lindo es tener un ministerio que te esté discipulando a ti. Pero tenemos hombres y mujeres que algunos, sin ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, pero es ya sea que fuera un asistente pastoral, un discipulador, un discípulo pues, pero que Dios está usando para discipularte, que toma un tiempo para enseñarte, que toma un tiempo para hablarte de Dios, pero no solo para hablarte de Dios, sino para llevarte a su palabra, para que te mantengas en la senda y para que permanezcas en la persona de Cristo. Gracias a Dios por aquellos que nos discipulan. Pero no solo debemos orar por aquellos que nos discipulan. Debemos hacerlo, por supuesto. Sino debemos ser responsables en nosotros también estar discipulando a otros. En estar haciendo la obra de Dios. No puedes seguir permaneciendo así, haciendo tantas cosas, pero sin hacer la obra de Dios. Finalizo. ¿A quién estás discipulando tú hoy? No pregunto en qué congregación estás. Tampoco pregunto en qué grupo tú estás. ¿Quién es tu discipulador? No. Pregunto directamente, ¿a quién estás discipulando tú hoy? Aquello que estás recibiendo. ¿A quién estás perfeccionando el día de hoy? Así como tú estás siendo perfeccionado. Recuerden que el que se desconecta del discipulado, el que se desconecta del perfeccionamiento, es alguien que comienza a vivir de una manera independiente. Comienza a hablar, a pensar, a actuar, a decidir solo. Y que nadie se meta con él o con ella. Cree que lo que hace es correcto. Yo ya soy adulto, ya soy mayor, no se metan conmigo, yo sé lo que tengo que hacer. Ya desconectado del Espíritu Santo. Desligado de Cristo. Eso es lo que Pablo dice a la iglesia de Galacia. Una iglesia completa. No un hermano o algunos hermanos. Le dice Pablo a la iglesia de Galacia, ¿de Cristo os desligasteis? O sea, estaban unidos a Cristo pues. Pero se desligaron de Cristo. Se volvieron a la religiosidad. Por eso es tan necesario, tan importante que continuemos, que permanezcamos en Cristo y continuemos siendo discipulados, perfeccionados. Otra vez, demos gracias a Dios por aquellos que nos discipulan. Pero no perdamos de vista nuestra responsabilidad. Bueno es orar por aquellos que nos enseñan, pero que nosotros nos encontremos continuando con esa obra maravillosa de Dios, enseñando, discipulando, perfeccionando a otros. Claro, no solo haciendo grupo, porque hacer grupo no siempre es estar discipulando. Ese es otro punto que en otro momento entraremos, aunque ya se ha enseñado, entraremos más de lleno, ¿verdad? Para que no sustituyamos. Cuando realizamos un grupo, debemos de discipular. Pero el discipulado se ve, se hace notorio. Corrijamos cuando solo hacemos grupo y no estamos discipulando. Sí hacemos grupo, sí damos una enseñanza, pero no estamos perfeccionando. Eso es hacer grupo, en un horario X, enseñar. Dios les bendiga, hermanos, cuídense, hasta la próxima semana, ya estuvo. No, es discipular. Que ese espacio me ayuda, claro que sí, pero debo continuar haciendo la obra de Dios, perfeccionando a los suyos, así como yo también estoy siendo perfeccionado. Padre, muchas gracias por esta palabra, gracias por este tiempo.
Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que ahora mismo han estado atentos a esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos ser discipulados. Gracias por aquellos que tú has puesto para discipularnos, para perfeccionarnos, formarnos, para que nuestra vida sea moldeada, para que seamos la expresión de Cristo. Pero al darte gracias por ellos, también, Señor, te rogamos que nos ayudes para que cada uno de nosotros estemos cumpliendo con ese objetivo de estar discipulando a otros. Que veamos a aquellos, a tus pequeños, como tú los ves. Hasta el que parece más insignificante es muy importante y necesario en tu reino. Que no excluyamos, porque tú eres incluyente. Tú nos incluyes en todo. Aun cuando alguien se excluye, que con gracia, con amor, le hagamos volver, le incluyamos. Y que tú le concedas ese favor, esa benevolencia, para que se vuelva a ti. Esta es la expresión de Cristo. Esta es la misericordia de Cristo. Este es el amor de Cristo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie se desligue de Cristo, sino que todos continuemos siendo perfeccionados, permaneciendo en Cristo, pero siendo perfeccionados, nutridos, edificados, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.